verdad, agradecer el que esté aquí. Para nosotros siempre es un gran privilegio que él nos acompañe. No hay vez que no hablemos con él, que o bien venga a charlar con nosotros o bien que traiga su flauta y nos deleite con su música. Y bueno, pues cuéntanos, Horacio, ¿cómo estás viendo la situación en estos días? Bueno, es una situación que no para, ¿no? No paramos de sorprendernos, porque cuando un día parece ser que, bueno, a ver, vamos a estar más tranquilos, políticamente hablando, etcétera, etcétera, ¿no? Con toda la vorágine de sucesos que diario acontecen, declaraciones, noticias falsas, obra pública, develación de obra pública, ganchos al hígado para todos, de parte de todos. Cuando dices, ya, espero que ya esto calme, viene uno peor, y viene uno peor, y viene uno peor. Y no para tampoco, desgraciadamente, no para el crimen organizado de hacer de las suyas, porque no va a poder parar en muchos meses o en años, porque esto pues es una situación total y absolutamente que ya se venía, o sea, es una situación fraguada desde hace 2 sexenios, ¿no? El problema con el sexenio de Calderón fue que pues, todos sabemos que destapó una cloaca o una caja de Pandora que no sabíamos del tamaño que era, yo creo que ni él supo, ¿no? Entonces, esa cloaca, esa caja de Pandora que antes estaba total y absolutamente tapada por, pues si ustedes quieren, una doble moral, y qué horror que existe, y sabemos que existe, pero nos hacemos pendejos, ¿no? Fue una cuestión muy comodina para todos nosotros. ¿Por qué? Porque pues, sabíamos que existía, ¿no? Sabíamos que los gringos consumían la droga, sabíamos que evidentemente todo era una gran simulación, pero el vivir bajo una simulación nos dio un cierto grado de bienestar a todos, porque no nos confrontábamos con eso, es decir, pero eso era el México de la doble moral de antes, ¿no? O sea, sabemos que los señores tenían una doble moral, y una segunda familia, una casa chica, ¿no? Y pues nadie decía nada, ¿no? Y además con el mismo machismo, ¿no? Que también se demostró, ¿ya llegó Irving? No, todavía no. Que también se demostró esta doble moral en los gobiernos, en nuestras familias, como les decía, la doble moral de que un hombre sí puede tener 2 familias y pues sí es horrible para la otra familia saber que existe una casa chica, pero pues era normalmente aceptado, ¿no? Mientras pagara el señor o mientras nadie dijera nada, pues nadie decía nada, ¿no? Y esa doble moral, ¿no? Además estigmatizando a la mujer, ¿no? Porque cuando una mujer tenía un amante, pues era una puta, ¿verdad? Y el otro era un macho. Y seguimos siendo así, ¿eh? Esta doble moral machista que fue impregnada en nosotros así de una manera súper, pero súper tajante, ¿no? Muy, de veras, muy tan visceral que no lo reconocíamos, ¿no? Entonces, claro, como les decía, la cuestión de las drogas, la cuestión del narcotráfico, la cuestión de las cloacas abajo, la cuestión de la corrupción política, estuvo todo en un momento dado pues, callado, porque además si decías algo, pues te mataban, como en el 68 o en el 71. Entonces, nos acostumbramos a vivir en una dictadura de nosotros mismos hacia nosotros mismos, del gobierno mismo, de las instituciones mismas, del narcotráfico mismo, de todo. Vivíamos en un sometimiento, además en un sometimiento bien grueso, o sea, un sometimiento absolutamente tácito y aceptado, lo más terrible, machista, clasista, represor, y no podemos decir nada. O sea, nosotros crecimos, yo al menos crecí, y todavía hoy hablo con familiares políticos míos, ¿no? De mi familia política, de que no hablan de política porque eso no les incumbe, ¿no? Porque además nos enseñaron a que pues los políticos como siempre van a hacer lo que se les pega la gana. Los políticos siempre van a hacer
gente de la que no podemos confiar, siempre nos van a transar en nuestra cara o debajo o detrás de ella, ¿no? Nos van a transar por la espalda, nos van a dar puñaladas por la espalda, nos van a hacer gasolinazos, ¿no? Nos van a dar gasolinazos, nos van a dar etcétera, etcétera. Ya lo que ya sabemos todos, digo, a nadie que esté aquí presente podría cuestionar eso, ¿no? Yo creo que sí, y también ahorita aceptaría cuestionamientos de ustedes y preguntas de todo tipo, pero lo que yo siento, y no sé si tú lo sientes también, Paloma, que hoy por hoy ya con este gobierno, uno de los grandes logros es precisamente haber salido del closet como sociedad. Y no solamente haber salido del closet, sino creo que cada vez, como bien dice el presidente, ¿no?, esto de la revolución de las conciencias, creo que cada vez estamos todos, ¿no?, mucho más conscientes de lo que está pasando en México, que ya no estamos dejando de decir, bueno, hay los políticos que digan todo esto, de todas maneras nada cambia, todo sigue igual, ¿sí? No somos beneficiarios absolutamente de nada, ¿no? Y pues nosotros estamos aquí pues nada más esperando a ver qué dicen. Creo que eso ya cambió. Afortunadamente creo que cada vez estamos más enterados de todo. Sí, creo que las mañaneras han servido muchísimo para saber qué se está haciendo realmente, sí, y que creo que ya no nos engañan tan fácilmente, ¿no? Que desafortunadamente, como decía Horacio, esta doble moral, bueno, esos personajes siguen ahí, sí, los seguimos teniendo ahí. Y lo que tenemos que tener es como muy claro quiénes son y qué fue lo que hicieron con este país. Yo cada vez que hablan de lo que se robó uno, de lo que distrajo el otro, de lo que... Son cantidades que, como siempre digo, no me caben en la cabeza. O sea, son tales miles de millones, y dices, no, o sea, no me los puedo ni siquiera imaginar. ¿Cómo puede ser posible que un tipo, sí, robe todo eso? Y cuando nos damos cuenta, cuando empiezan a contarnos cómo fue fulanito, cómo menganito, cómo el otro y demás, de pronto dices, bueno, ¿y cómo hemos sobrevivido como país? Si se han robado tanto, ¿sí? ¿Cómo hemos podido de verdad seguir viviendo todos los mexicanos a pesar de la gran pobreza que hay y que bueno, desafortunadamente que no hemos podido terminar todavía con ella, pero que creo que se va combatiendo, ¿no? Pero dices que es increíble cómo no nos habíamos dado cuenta, ¿sí?, de toda la cantidad de la riqueza de un país que se estaba malbaratando. Y no solamente de la riqueza, no solamente del dinero, ¿sí?, sino de todos nuestros recursos naturales, ¿sí? Cómo de pronto se estaban dando al extranjero de una manera, ¿no?, como si fuera cualquier cosa. Total, me enriquezco yo y pues los demás pues que se aguanten, ¿no? Y bueno, y como siempre pues tenían esa doble moral de ver dos Méxicos diferentes, ¿no? El México de los que podían robar, ¿sí?, y del México de el resto que éramos todos. Exacto. Y bueno, concluyendo con la idea que lancé al aire ahorita, hace ratito, de que se destapó una cloaca y que esa cloaca no se ha podido controlar porque es una cloaca incontrolable, porque finalmente era funcional, sí era funcional, pero, o sea, funcionaba para las concertaciones, los apoyos económicos a las campañas por parte del narco. O sea, funcionó muy bien porque a los gringos también les funcionaba muy bien con la DEA, que es la misma doble moral, esta dirección contra las drogas de Estados Unidos, que si nosotros tenemos una doble moral enquistada por el mestizaje de la conquista española, la Iglesia Católica y la clase alta mexicana, obviamente los gringos la tienen más, todavía más. Es una doble moral porque además es una triple moral o cuádruple moral, porque además ellos siguen convencidos hasta el día de hoy, y lo vemos en Ucrania y lo vemos con la OTAN, que son miren, estoy enfrente de la embajada y se los digo casi que en su cara. Ellos creen que son los dueños del mundo, pues, ¿no? Ellos son los jueces, son quienes controlan, son a quien, claro, como hicieron
un gran acto haciendo el plan Marshall en la Segunda Guerra Mundial, ayudando a Europa a salir adelante en los años 40, ellos creen que con eso, ¿no? O desde antes, desde la Primera Guerra Mundial también, ¿no? Tienen y tendrán el derecho de ser los conquistadores del mundo y tendrán que los vasallos de todo el mundo a quienes han conquistado ellos van a tener que rendirles tributo siempre. Lo más triste del mundo ahora, hoy por hoy, es que los europeos les siguen rindiendo tributo y los europeos, ¿y saben por qué? Porque Paloma lo dijo ahorita, Europa es un continente que no se puede ni comparar en riqueza con un país como México. O sea, ¿por qué? Una vez, esa anécdota ya la he dicho varias veces, fue un programa de televisión, es una anécdota, es un programa, una entrevista que le estaban haciendo a Margaret Thatcher, la primera ministra británica en los años 80. Yo en ese entonces vivía en Holanda y estudiaba en Holanda. Y vi un programa de televisión donde acababa de salir López Portillo, acababa de terminar el sexenio de López Portillo, acababa yo de llegar a Holanda y salió Margaret Thatcher entrevistada y le preguntaron que cuál creía ella que era el país más rico del mundo. Y yo pensé que iba a decir pues, Estados Unidos, ¿no? O Japón o Alemania, en ese entonces eran muy ricos. Y dijo México. Y se quedó la gente, ¿pero por qué México? Porque miren, acaba de salir un presidente y dejó a México con una devaluación tal, con el Producto Interno Bruto tal. Dice, con los recursos, o sea, todo el país saqueado, una devaluación espantosa. Háganle eso a Europa, háganle eso a Holanda, porque estaba en Holanda, háganle eso a Holanda, a ver si de veras se recupera tan rápido. Dice, porque acababa de terminar López Portillo y estaba de la Madrid, ¿no? Y dijo, pues imagínense, México ya ahorita se está recuperando. ¿Cómo se puede recuperar tan rápido después de una mega saqueada como le ponen? Y ya lo decían los europeos, entonces ya sabíamos, todo el mundo sabíamos que lo saqueaban. Es decir, nunca nos hemos hecho tontos, en realidad. Siempre hemos sabido la realidad que vivimos tan dura, pero no podíamos hacer nada y ahora sí. Y ahora sí podemos hacer todo como ciudadanos. Es lo valioso. Entonces decía Paloma, muy bien, bueno, entonces acabando con lo del narco, pues, ¿no? Con lo de la criminalidad. Mucha gente le sigue echando la culpa al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y sobre todo al mismo Andrés Manuel, que se hayan asesinado a dos prelados jesuitas en Chihuahua. Cuando la mayoría o sea, si ustedes están aquí o si ustedes ven noticias alternativas en YouTube, ¿no? Como las de Vicente Serrano, las de Rompeviento TV o las de Julio Astillero, etcétera, sabrán que Manuel Corral, el exgobernador, ¿no? Ya tenía indiciado a este hombre, que ni me acuerdo cómo se llama, pero ya tenía indiciado al asesino desde hace mucho, porque no hicieron nada ellos también. Pero luego sale la gente que va en contra de López Obrador porque no hace nada la Fiscalía, porque no hizo nada la Fiscalía. También, o la Fiscalía, perdón, la Guardia Nacional. También, o sea, pero es una cuestión mutua también. Pero es una cuestión de que si se tienen antecedentes de hace tantos años, ¿por qué Corral, antes de que acabara su gobierno, por qué no hizo nada contra este señor, ¿no? ¿Por qué no lo metieron a la cárcel? Pues porque tienen un poder increíble, porque los gobiernos estatales siguen estando coludidos con el narco en una u otra manera. ¿Por qué? Porque es muy funcional. O sea, es muy funcional como gobierno tener un apoyo económico y un apoyo moral, entre comillas, tan grande como el del narco, ¿no? Cuando finalmente pues te están resolviendo muchas de las cosas que tú, además te están llenando de lana y te están protegiendo, ¿no? Como gobernador o como presidente municipal. Claro que hay una cloaca que está ahora libre, que antes estaba debajo del agua, que ya sabemos, pero que es una cloaca muy primitiva, muy peligrosa, son ratas de cloacas muy peligrosas, muy primitivas, que finalmente están haciendo lo que tienen que hacer como lo saben hacer. No se les puede pedir que lo hagan de otra manera porque no tienen los códigos culturales que tenemos los ciudadanos de a pie, el código cultural que nosotros tenemos para poder debatir, poder hablar, poder pedir nuestros derechos, exigir nuestros derechos, porque no hay manera, porque las drogas han sido prohibidas durante muchos años por los sistemas económicos como el de Estados Unidos, por los sistemas gubernamentales.
que no se ha legalizado. ¿Por qué? Pues porque no les conviene, porque se les caería todo su teatro económico, todo su sostén económico, tanto a los mexicanos como a los gringos. O sea, que no me vengan con cuentos. O sea, ahí hay una participación enorme del narco también, de las drogas en la economía norteamericana, igual de las armas, ¿no? También, o sea, es que el país que más pecado tiene, que debería nunca tirar ninguna piedra, pues es el de Estados Unidos, ¿no? Sí, dígame. Me decía una adivina, una vecina que es gitana, ¿qué va a pasar en el futuro? Muy posiblemente se va a repetir lo que pasó hace unos años, hace unos semestres, lo que pasó durante este sexenio, durante los próximos años. López Obrador prometió varias veces, siendo candidato, que no iba a militarizar el país, y el país cada vez está más militarizado. Al rato hasta va a controlar a los niños y niñas que venden dulces el ejército. Es algo muy grave que está pasando. Ahora bien, hay un problema de conciencia que yo no sé cómo plantearlo, pero lo planteo para que lo reflexionemos. Una amiga me decía, que está con Morena, si tú haces críticas a López Obrador, aunque sean muy veraces, lo que estás haciendo es preparar el terreno junto con otras gentes para que el PAN y el PRI unidos ganen dentro de 2 años la presidencia. No hay que criticar a López Obrador, bueno, pero no se puede hacer críticas racionales a López Obrador como parte, críticas amigas, decirle, López Obrador, la estás cagando, maestro, a darle tanto poder al ejército, páralo. El ejército no está disminuyendo en el país el poder de los narcos y de los criminales que están secuestrando a niñas y mujeres y matan a muchas de ellas. Esto lo están haciendo criminales con la complicidad del ejército. Esta situación, López Obrador, tiene que cambiar, tienes que hacer un nuevo programa. Y él dijo hace unos días, le dijo a los curas, a los jesuitas, no, yo no voy a cambiar mi programa. Entonces, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para que López Obrador no nos acuse de ser conservadores? Decirle, López Obrador, tienes que cambiar, tienes que hacer un plan efectivo para acabar con la criminalidad en el país. ¿Cómo vamos a poder comunicarnos con López Obrador ante esa situación muy grave de que puede ser que el sexenio próximo los militares no estén como ahora, sino adquieran mucho más poder y el nuevo presidente, sea quien sea, le diga al ejército, cálmate, no te voy a meter? ¿Cómo no? Si yo tengo el poder. Claro, el ejército junto con los gringos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer para detener esta creciente militarización del país? Es algo que me preocupa. Gracias. Gracias. Sí, a ver, yo quisiera decir que obviamente necesitamos también ser críticos. Nadie está pidiendo, ¿sí?, durante este gobierno que no se critique o que no se diga en qué se está de acuerdo y en qué no. Creo que exageró usted un poco con el papel, espéreme, déjeme hablar, yo lo dejé, déjeme hablar. Yo lo que creo es que está exagerando, porque yo creo que el papel del ejército, pues sí, podremos estar de acuerdo o no. Yo no digo que estoy de acuerdo, yo digo que podemos estar, pero tampoco va a venir a ver a los ambulantes y va a controlarlos. En ese sentido estoy diciendo que está exagerando. Ahora, yo creo que sí, que hay que ser críticos y que hay que ver qué es lo que está funcionando y qué es lo que no. Yo creo que nos dejaron un país con el narco muy, muy, muy posesionado, ¿sí?, y que no es nada fácil acabar con él. Yo creo que hay una estrategia por parte del presidente que es sobre todo decir, vamos a la raíz de los problemas, donde cada vez haya menos pobreza, donde los jóvenes no tengan, ¿no?, que asociarse a los narcotraficantes, ¿no?, que podamos repartir de alguna manera la riqueza entre todos y no que sea solamente de algunos, porque es una manera de combatir también el narcotráfico, que a lo mejor no es suficiente, puede ser, que cómo se va a implementar eso yo no lo sé, la verdad no tengo ni idea cómo se puede combatir a un narcotraficante que verdaderamente, o a un narcotráfico que pues que se ha empoderado en este país de una manera brutal. Legalizando las drogas, legalizándolas, haciendo una cuestión de salud.
¿no? Nada más. Pero yo quisiera complementar eso que tú dices, porque eso que tú dices está muy bien y estoy totalmente de acuerdo. Y también con usted, pero, a ver, en primer lugar, generalizar que el ejército es represor, hoy por hoy es muy peligroso. Sí fue nosotros, a ver, tampoco en nuestra época, ¿no? En los años 60 y 70 que vimos tanta represión por parte del ejército, el campo militar número uno, tal, que el discurso del secretario de Defensa fue muy decepcionante para todos nosotros y para quienes hemos tratado de vivir una vida democrática con un ejército que no considerábamos antes un ejército de fiar, ¿no? No, pero mucho más, eso sí tenemos que tener en cuenta, mucho más que la Policía Federal, mucho más que la policía, que la Policía Civil. O sea, de veras, en verdad, o sea, la Policía Civil en esos sexenios anteriores estaba verdaderamente desbocada y era el narco mismo personalizado en una policía. Bueno, con esa premisa, teníamos un ejército en el cual no confiábamos, pero era lo único que le quedaba a López Obrador. Fíjense qué patético, pero era lo único que le quedaba, el único hilo que pudo jalar para poder decir, a ver, vamos a tratar de porque él mismo lo decía antes en su campaña, no queremos militarizar el país. ¿Por qué cambió? ¿Por qué tanta gente le critica que cambió? Porque no le quedó de otra, porque vio perdónenme mi francés, pero vio el cagadero tan enorme que había en este país en cuestión de seguridad, en cuestión de seguridad pública, que no le quedó de otra más que decir, es que esto no puede ser. Primero, yo creo que muy inteligentemente me tengo que echar a estos de mi lado, porque si no me pueden dar un golpe militar, y eso se vale, obviamente, cuando estás en el poder tan legítimamente como López Obrador. Luego tratar de sensibilizarlos y de educarlos, no a todos, miren, yo tengo muchos amigos en el ejército, también músicos, que son alumnos míos, acá. Tengo muchos alumnos, amigos, que se han convertido en mis amigos, que están en el ejército y en la marina, y bueno, hay de todo, o sea, no se puede generalizar. Hay tanto militares que son verdaderamente ejemplares como militares muy corrompidos también, ¿no? Es como decir que toda la iglesia ha sido represora, que todo el ejército ha sido represor, que todos los políticos son corruptos, que todos los maestros son grillos o lo que sea. No es cierto. Que todos los gays y lesbianas somos de una u otra manera. No se debe generalizar en ningún aspecto y en ningún momento de la vida. La cuestión aquí, y eso es muy delicado, o sea, López Obrador al subir al poder, yo creo que se dio cuenta perfectamente, se dio totalmente cuenta de que esto era irreparable tan fácil y a corto plazo. Y de veras yo creo que sintió pasos y dijo, pues ni modo, me voy a echar para atrás de no militarizar el país y voy a tratar de tener el ejército aquí, porque ya hemos visto con otros, lo vimos con Añez, la de Bolivia, o sea, lo vimos con muchos, ¿no? No convendría que hubiera un golpe militar, ni creo que sea capaz el ejército, ni creo que esté tan unido tampoco, porque miren, el ejército, la neta, el ejército es, y me consta también por los mismos amigos que tengo en el ejército es un reflejo igual de la sociedad mexicana, dividida, apática, etcétera, etcétera. O sea, no es un ente así, represor así, no, porque si no ya estuviéramos como en Argentina, ya nos hubiera ido peor. Y con presidentes tan dictatoriales como los que tuvimos antes, pues obviamente, que también se quisieron echar al ejército en la bolsa. ¿Por qué? Porque pues el ejército es el ejército, ¿ok? Entonces, aquí a mí la cuestión que me preocupa no es esa militarización del país en un momento dado de que vayan a interferir o intervenir en nuestras vidas privadas o lo que sea. A mí lo que me interesa es que sea un ejército más educado, una Guardia Nacional, si está adscrita militarmente al ejército, una Guardia Nacional más sensibilizada, y les están dando cursos y tratan de veras sensibilizarlos. Lo que pasa es que sensibilizar a un sector de la población que ha crecido despojada, porque pues la mayor parte del ejército, y no nos hagamos tontos también, son gente de origen muy humilde que apenas pudo cursar la primaria y que vio violencia en su casa, o sea, etcétera, lo que ustedes quieran y mandes, ¿no? O sea, son gente muy despojada también, ¿no? Y entonces están en el ejército de una u otra manera porque pues fue la única salida que les quedó. Estaban en el ejército, estaban en el narco, lo cual es bien difícil también. Entonces, considerando eso y no generalizando, López Obrador tuvo una razón enorme de peso para tener que cambiar
ese paradigma de que no vamos a meter al ejército porque finalmente no queremos militarizar al país, pero vio de veras tal el desastre que había que lo tuvo que hacer. Pero dime una cosa, ¿tú crees que está militarizado el país? Yo sinceramente pienso que no. Una cosa es que los militares estén en más cosas de lo que estaba y quizás antes, puede ser, pero eso no es militarizar un país. No, claro militarizar que no. un país sería que no pudiéramos estar en estos momentos aquí hablando de lo que estamos hablando, ¿sí? Sí, la seguridad nacional, pero la seguridad nacional, sí, pero tiene, o sea, la seguridad nacional está pendiendo de un hilo, ese es el problema, que la seguridad nacional está pendiendo de un hilo, y que obviamente no, sí, o sea, yo estoy de acuerdo en que en un momento dado, la Guardia Nacional no tendría, tendría que ser civil y no militar. Pero en un momento dado ves que está la sociedad civil también, las cuestiones civiles están tan permeadas por el narco, están tan permeadas que estás, o sea, López Obrador está estuvo en un callejón sin salida del cual está tratando ahorita de salir, pero no lo ayuda tampoco mucha gente que piensa que esto se va a militarizar a una velocidad mayor, porque tampoco, o sea, están tratando de resarcir un desastre que era como una casa en ruina. Es como si usted fuera a comprar una casa, ve la casa, ve la fachada, y dice, ay no, qué bonita está, la compro, sí, pues ahora te compras la casa, pagas la casa, y cuando abres la llave, ves que no hay tuberías, no hay agua porque no hay tuberías. Cuando tratas de ir al baño, ves que pues todo, tampoco hay drenaje. Cuando tratas de prender la luz, ves que tampoco llega la luz porque no hay postes ni hay cables. Cuando quieres hablar por teléfono, es como de la dimensión desconocida. Así se dio cuenta López Obrador que le dejaron el país. Ya lo sabía, pero no, yo me enteré de una reunión que tuvo con todos los diputados y senadores de Morena, donde al principio del sexenio les dijo que les pedía por favor mucha disciplina, mucha entereza y mucha cordura, porque la situación de este país estaba 10 veces peor de lo que él se había imaginado, porque ya no es lo mismo que te dejen un país así, mira, aquí está el presupuesto, aquí está esto, aquí están las secretarías, a que de veras te des cuenta de, o sea, abres el país como está y ves que es una caja de Pandora igual. Es muy difícil, o sea, nos orillaron durante años enteros, y no son nada más los años del prismo y del panismo, es la historia de México. La historia de México ha sido una historia de muchas desigualdades, de muchos desastres, de mucha violencia también, de muchísima polarización, de muchísima doble moral, que nos ha llevado a donde estamos ahorita. Ustedes por fortuna están aquí, vivimos en una ciudad donde estamos en una burbuja de mentalidad crítica, etcétera, etcétera. Y qué bueno que usted piensa así, qué bueno que mucha gente piensa así, pero yo no estoy tratando de convencer a nadie de que esto no, o sea, de que esto va mejor que nunca. No, es que se tiene que resarcir, y eso no va a llevar, o sea, el borrar o el ayudar o el resarcir cientos de años, porque no estamos hablando del neoliberalismo, cientos de años de malas costumbres, cientos de años de hábitos de polarización, cientos de años de desgracia y de tragedia que ha caído sobre este país, ¿no? Y fíjense, el pueblo chingoncísimo que somos y el país riquísimo que somos, que no nos hemos derrumbado y no nos hemos sacado los ojos. ¿Por qué? Porque tiene razón el presidente cuando dice los mexicanos son gente buena. Sí somos gente buena, pero muy mal educada, pero muy mal acostumbrada, y también éramos gente, por esa mala educación, por esa subordinación tácita a la doble moral, ¿no? Éramos un pueblo poco crítico, muy agachón. Hoy por hoy ya no. Hoy por hoy, qué bueno que esté usted hablando de eso. ¿Por qué? Porque es cierto, o sea, es cierto que podría haber una apreciación de ese tipo por alguien que, como usted, que lo ve de esa manera, pero yo lo veo de otra, porque yo finalmente en un momento dado mi centro tal vez esté un poco más localizado hacia la izquierda y hacia ver, y precisamente como está hacia la izquierda, y no me gusta la derecha militarizada argentina, la derecha militarizada boliviana de Stroessner o de todos los presidentes de Sudamérica de ese entonces, no veo en este gobierno ni tantito las trazas de poder llegar a una dictadura así militar, ni del mismo ejército, porque el mismo ejército tampoco es tan fuerte. Los que lo hacen fuerte son los narcos, o los que lo hacen fuerte a un sector, pero lo hicieron fuerte a la Policía Federal, hicieron fuerte a la Policía Judicial, hicieron fuerte al mismo ejército cuando estaba más corrompido. Pero hoy por hoy ya sienten pasos todos, sienten pasos, y por eso están desesperados. Aquí hay
compañera quiere... Sí, gracias. Ay, bueno, primero saludo aquí hasta Horacio, que lo hemos escuchado ahí en Bellas Artes, y a mi querida amiga Paloma. Bueno, yo creo que primero que nada tendríamos que definir qué entendemos por militarización del país. Yo coincido con Paloma en que no estamos militarizados. Los que vivimos la represión en el 68 y en el 71, pues vemos que no está pasando eso en México, que el ejército reprimía al pueblo, como está pasando en Ecuador, que está matando a los indígenas, al pueblo que se levanta, y afortunadamente, bueno, ya hay alguna concertación, pero bueno, hay que ver los ojos a otro lado, hay que, pues sí, ser críticos, pero no se valen tampoco las falsas noticias. Yo soy de Morena, pero soy crítica de Morena, porque hay cosas que no se han podido hacer, pues sí, por toda la porquería de país que dejaron los gobiernos neoliberales. Entonces hay que ir avanzando. Escuchaba yo, bueno, veía yo en la jornada que salía hoy, de que hubo caos en los aeropuertos de Europa y de Estados Unidos. No hubiera pasado aquí en México, porque ya estarían linchando a López Obrador. Si hubiera pasado en el aeropuerto de la Ciudad de México o en el AIFA, peor tantito. Entonces, ahora la gente puede criticar y los periodistas dicen lo que quieren, pero claro, lo que sí no se vale es que inventen cosas y que digan lo que no es. Nada más. Gracias. ¿Cuál, perdón? ¿Qué? Sí, los matan qué más bar- que ningún qué otro bar- sexenio, pero no es el gobierno que los mandan matar. Esa es la cosa. Esa es la diferencia esa que es hay. la gran diferencia. Sí, ¿Sí? los matan, ¿eh? Sí hay Por crímenes. supuesto. Hay crímenes a periodistas. ¿Sabe sí, qué? son Deje un deleznables. poco que ahorita, por son si quiere alguien deleznables. más. Son deleznables los crímenes a periodistas, y desde el presidente hasta todo el gabinete y todos nosotros como ciudadanos estamos hartos de crímenes. Matan a otro periodista y digo, no, por favor. Pero ¿quién los manda a matar y por qué los mandan a matar? Etcétera, etcétera. O sea, eso es terrible. Y eso no se puede perdonar, pero no es por instancias del gobierno. O sea, la diferencia de antes es que antes los callaban o los mataban desde el gobierno. A la misma Aristegui, que hoy está tan en contra de López Obrador, también la callaron, o trataron de callarla, y callaron a Gutiérrez Vivó, periodistas Y importantes. la No los- amenazaron muchas veces. y además. las amenazaban a todo el mundo, desde el gobierno, los espiaban. ¿Qué más quieren? Los espiaban desde un mecanismo de espionaje israelí. Bueno, esto no lo están haciendo desde el gobierno. O sea, por eso les estoy diciendo, o sea, lo muy importante que tenemos que considerar es que los vicios del pasado siguen existiendo, a pesar de que tenemos, pese a que tenemos un gobierno que no los está fomentando. Antes venían desde los gobiernos, venían desde la inteligencia de los gobiernos, y eso es lo que no podemos acabar de discernir, no nos puede acabar de caer el 20, porque les vuelvo a decir, la mayoría de nosotros crecimos con una desconfianza ancestral a los gobiernos, a quienes nos gobernaban, y ese fue el problema que aprendimos precisamente a desconfiar de ellos. Hoy por hoy no es que tengamos que confiar ciegamente. Miren, a mí me repugna la idea del fiscal, que el fiscal Gertz Manero sigue ahí, me repugna, pero todos los que estamos, sí, ¿por qué sigue ahí? Es de las cosas que nunca voy a entender y que nunca voy a respaldar de López Obrador, porque cuando yo me echo todas las mañanas la mañanera, yo me echo todas las mañanas la mañanera, y cuando dice eso, se me hace el hígado así bolas. No Aunque también es cierto que no es Andrés Manuel quien puede exactamente despedir al fiscal, ojo. Ahora, ¿y por qué lo dice también? Claro. Pero también es cierto que también dice que confía en él, con lo cual yo tampoco estoy de acuerdo. No. Por eso. A ver, el Congreso no es solamente de Morena, ahora está... Ojalá que lo hagan, Pero Ojalá. entonces, por eso, pero... Sí. Ajá. Bueno, entonces no. A ver. Pues si nadie está diciendo que no lo hagamos, lo que estoy diciendo... ¿Quiénes? ¿A quiénes? ¿Quiénes son todos? Ah, ok. Lo que hemos dicho, yo lo primero que acabo de decir que no estoy, pues no está militarizado. Usted no ha vivido en un país militarizado, no tiene idea lo que es un país militarizado como fue Argentina, por ejemplo. Está militarizado porque están llevando a cabo operaciones civiles, están violando la Constitución.
cargo de seguridad civil la está haciendo el ejército. No engañen a la gente. Así es, así es. No les engañen nada más. No vivimos. Sí, sí. en una dictadura en su tiempo, pero sí está militarizado el país y López Obrador se ha tenido que cumplir su palabra. Y usted, señora, Así es, esposa de así quién es, es, así es. con lo que ha luchado. No. Al señor yo lo respeto. A don Paco Ignacio yo lo respeto. Y más vale que me respete también a mí. No le estoy faltando respeto. No. Estoy hablando que ustedes como son gente de lucha, a quien sí les tocó vivir lo que fue la represión franquista. A eso me refiero. No me refiero a otra Pero no tiene nada, exactamente, y por eso concuerdo mucho con usted, o sea, no tiene nada que ver lo que vivieron en el pasado las represiones con lo que está pasando ahorita. O sea, a ver, vamos a, o sea, pero es que hay que reconocer una cosa, si está pasando esto de que le están dando mucho más atribuciones al ejército y a la Guardia Nacional, sí, de las que podrían estar dándoles, no, o sea, no me atrevería a decir que son 100% anticonstitucionales. Bueno, okay, habrá que ponerlo, habrá que ver el artículo de la Constitución y analizarlo. Pero si lo están haciendo es porque en verdad no podrían haberlo hecho de otra manera si no esto se hubiera convertido en un caos también. O sea, es un caos heredado, es un caos. Pero ¿cuál sería la solución? A ver, ¿cuál sería la solución entonces? ¿Cuál cree usted que sería la solución? Ahorita, un momentito, nada más déjeme que me diga cuál es la solución. Profesionalizar el poder civil, profesionalizar a los civiles para que en la Guardia Nacional tendría que estar profesionalizado. Profesionalidad, él dice, para que oigan todos. El problema señor es dice, la corrupción que había, no sí, se da cuenta. O sí. sea, tenemos al jefe de la policía en Estados Unidos, ¿sí? Bueno. Claro que hay corrupción en el ejército, hay corrupción en todos lados. La máxima de un ejército, la máxima, usted lo conoce, la máxima del ejército es matar. Esa es la máxima. Sí, pero no, es que ya no. Sí, señora, el ejército está hecho para, no tiene las mismas atribuciones que usted por su decencia. Al ser civil, puede matizarlas. El ejército recibe órdenes. Y si les dan las órdenes para matar, matan. Sí, no sí. entender porque no saben diferenciar entre el poder civil y el poder militar. Le voy a decir una cosa nada más, le voy a decir una cosa que yo opino. Estoy de acuerdo con usted en la sensibilización, educación y sobre todo la preparación de las policías civiles. ¿Tendría usted idea de cuántos más de 5, 6, 7 años costaría empezar a hacer eso? Sí, o sea, López Obrador, el problema comparar una casa vieja con un país cuando López Obrador recorrió el país 20 años. López Obrador no puede decir que se sorprende porque no ha podido con el paquete, porque no ha podido el señor. Yo no soy anti López Obrador, a mí me encantaría que López Obrador hubiera ganado. A mí me hubiera encantado, perdón, no que hubiera ganado, que lo hubiera logrado, que hubiera salido adelante. No va a poder porque engañó a medio mundo. Las elecciones pasadas, ¿por qué no dicen que las 4 gubernaturas que ganaron los de Morena fueron con 2 priistas, un experredista y un expanista? ¿Sabe por qué? Porque no hay, a ver, le voy a dar un micrófono, señor. Una conferencia sobre el asesinato de niñas y mujeres en Ciudad Juárez. Y decía, en resumen, voy a resumir, decía el conferencista, es la impunidad. Si las autoridades y los jueces dejan que los criminales maten a una niña y a una mujer, o a varias mujeres, y lo siguen haciendo, hay impunidad, entonces lo van a seguir haciendo. Entonces el problema central que yo veo en López Obrador es que permite que el ejército en Zamora, yo tengo cuñados en Zamora, Michoacán, y hay una violencia terrible de los narcos. ¿Y qué hace el ejército? Nomás se hace pendejo. Y lo mismo en Krill, Chihuahua, hace unos años. O sea, el ejército se está haciendo cómplice de los asesinatos. Ahora, ¿quién es el jefe del ejército? Es López Obrador. Entonces, hay una cosa muy difícil. Le pido por favor, deje de hacer comentarios para que mientras los demás podamos escuchar. Bueno, cuando usted hable, una le cosa. toca.
lo que yo quiero pedir a todas las compañeras y compañeros, y a usted también, a ustedes, es que traten de convencer a López Obrador que cambie su programa, porque su programa está favoreciendo a la impunidad de los criminales, el ejército. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de Videla en Argentina con el ejército actual? Videla mandaba a los soldados a que mataran a los civiles, y aquí, en general, no está yendo el ejército y mata a la gente, sino es omisión. Por favor, le pido por favor que se abstenga de los comentarios. Con el apoyo de López Obrador, los soldados, el ejército y la marina van y se hacen cómplices de los asesinatos, o sea, permiten la impunidad. Mientras siga habiendo impunidad, los próximos 3 o 9 años va a ser terrible. Y va a llegar el día en que vamos a decir el ejército y los narcotraficantes son exactamente lo mismo. Existe el riesgo de que eso pase. No estoy diciendo que necesariamente va a pasar, pero es terrible que por amor de Dios no abramos los ojos y nos damos cuenta que hay una impunidad terrible del ejército. Están matando a la gente. Compañero, ya lo dijo. No, en Chihuahua. En Chihuahua matan a la gente y López Obrador se lava las manos y dice... Sí. Hay un dicho que la justicia no se combate, la justicia no se combate con amor, con abrazo. La justicia se combate con fuego, porque así está escrito, no tan solo por el ser humano, sino por la misma palabra de Dios. Dice que la maldad tiene que ser consumida con fuego, tiene que enfrentarla el ejército, tiene que enfrentar la marina, la Guardia Nacional, la policía, y acabar con las impunidades, tanto como la corrupción que hay jóvenes fumando en las calles y lo está permitiendo el presidente, lo está permitiendo la policía también. Entonces, pero déjame aclarar este punto de que los jóvenes que están quemando marihuana en las calles, que se dan un mes en la cárcel y por estar quemando un churro de marihuana, y aparte que se les inyecte medicina para que salen de su cuerpo por la contaminación que tienen dentro del cuerpo. Entonces, sería una preparación, sería una preparación de salud. A ver, híjole, es que sí son muchas aristas y hay muchos argumentos que son ciertos y hay muchos argumentos que sí son válidos en esto. A ver, compañero, está usted tapando la cámara. Compañero, por favor, le pido que sí se sienta. A ver, es un diálogo y sí, no, o sea, no es un diálogo. Yo estoy tomando en cuenta, miren, yo estoy tomando en cuenta los argumentos, los de nosotros, los de ustedes, y yo lo único que de veras me queda muy claro, y nos debe quedar muy claro, es que esto va a ser un proceso muy doloroso. Ahora, ¿cómo? Va a ser todavía más. Empezó a ser, sigue siendo y va a ser un proceso muy doloroso donde todavía va a haber muchas muertes, donde todavía va a haber muchos crímenes, pero que estos crímenes no van a ser propiciados por el gobierno, no. Hay omisión. A ver, el ejército no llega a matar. El ejército no llega a matar a nadie. El ejército no tiene órdenes de matar. No. A ver, la impunidad es una cuestión. La impunidad es una cuestión del sistema judicial, que es otra porquería en este país. El sistema judicial en este país da vergüenza y es una mugre. Mientras no haya. Pero ¿qué es lo que? A ver, ¿cuál es el valor? A ver, si López Obrador. Caray, podría usted. A ver, compañero, cuando le toque hablar, habla. Sí, depende del Ejecutivo, pero el Ministerio Público. Hay mucha más gente, ¿sí? Entonces, por respeto a los demás, cuando usted quiera hablar, le pasamos el micrófono. ¿Sí? Pero tiene usted que escuchar a los demás, ¿ok? Bueno, voy a acabar mi idea con esto para dejar hablar a alguien más. Miren, los ministerios públicos dependen del presidente, etcétera. Y ustedes el presidente tiene un principio, el cual yo en ese... No dependen del presidente. Por eso, pero los ejecutivos locales no tienen nada que ver con el ejecutivo principal, que es López Obrador. ¿Va a seguir hablando, señor? A ver, digo, si quiere, paremos y nada más. Usted se sube aquí, habla todo el tiempo y los demás no pueden. ¿No lo estamos dejando hablar? A ver, yo quiero aclarar una cosa. El ejecutivo ha ponderado una y otra vez, y día con día lo dice,
la división de poderes. Y eso nunca se respetó. Por primera vez se está respetando. Por primera vez se está respetando. Y eso lo tenemos también que contemplar ya teóricamente como un ideal. López Obrador es un idealista que no ha llegado tal vez a comprender la maldad de todo lo que se puede llegar a jugar, pero él lo trata de arreglar por la buena, por la ley, por la separación de poderes y sobre todo por la cordura, para no desquiciar más este país de como él lo recibió. O sea, se sigue desquiciado, claro, porque somos unos desquiciados, como sea, nos dejaron desquiciados, nos dejaron con un rencor y con un odio por las instituciones, nos dejaron con un odio a nosotros mismos, nos dejaron con un odio hacia el prójimo, que lo estamos viviendo todavía. Y nos sentimos inermes todavía. Yo entiendo que se pueda uno sentir inerme, pero en uno tiene que pasar no su esperanza, ni su fe, ni nada. Yo no creo en nada. Yo lo único que creo es que esto se puede llegar a enmendar en bastantes más añitos con una política donde finalmente se logre separar sí los poderes, se logre sí educar a las policías, sí educar al ejército, pero eso no es de 3 años, perdónenme, pero eso es de muchos más. No sé quién más quiere hablar por ahí. Sí. A ver, compañero, les pedimos por favor que se respeten, ¿sí? Y que respete a los demás. Perdón, buenas tardes. ¿Alguien más quiere hablar antes que yo? Para que no digan que estoy de alguna manera monopolizando la palabra. Ya, habla. Gracias. Señora, no se enoje nada más. Yo la admiro a usted muchísimo desde hace muchos años. Usted no se va a acordar de mí, pero usted, a Marina y a su marido los conozco muy bien. Entonces no se enoje, usted es una persona. A ver, aquí si alguien ha atizado el odio en los últimos años es Andrés Manuel López Obrador. Sí, señor. Estamos en contra de Quien eso. diga punto, que no, empezando. no sé en qué país está viviendo. Una. A ver, Dos. ¿quieren ustedes? A ver, compañeros. no hay ¿Quieren? No. Bueno, Bueno. ok. Entonces. Dos. No hay separación de poderes porque el Ejecutivo es el jefe de la mayoría en Morena. Quien diga que no, no sé en qué país está viviendo. Aquí usted, señora, lee mucho La Jornada por lo que veo. Debería de leer más a Herman Bellinghausen o a Rolando Cordera, que son gente que lleva muchísimos años en La Jornada y critican cada que pueden a López Obrador, que tiene comprada la línea editorial de La Jornada desde hace muchísimos años. Hay que ser honestos. A ver, usted es miembro de Morena, ¿no? A ver, si tiene comprada la línea editorial, ¿por qué Bellinghausen porque escribe? Porque ¿Por son qué? vacas sagradas. Son vacas sagradas. Son entonces, dos vacas sagradas. Entonces sí se puede. Son dos vacas sagradas. Pero el mismo Julio Astillero ya no tiene la crítica que tenía hace algunos años y aún así se tiene que comer por. Usted es miembro de Morena, me dijo. No, la señora de atrás. ¿Por qué permiten, señora? Digo, es que usted dijo que era miembro de Morena. ¿Por qué permiten que se les siga engañando? ¿Y por qué a las bases se les engaña diciéndoles que ganan gubernaturas cuando los grupos políticos de las gubernaturas que ganan son priistas, panistas y perredistas? ¿Por qué nos engañamos? Eso se llama política y eso ha existido siempre. Ese es el problema. O sea, uno como ciudadano, yo no me imagino el macrocosmos de los políticos aceptando y cambiándose de partido y aceptando y los lilitellazos y los chapulinazos y lo que ustedes quieran y ni las corcholatas estoy de acuerdo, ni me puedo ni me quiero imaginar. Claro. No son vicios, pero son costumbres políticas de las que los políticos, y que bueno que nadie, yo no soy político, tú tampoco, no, ni usted tampoco, yo creo, usted es abogado. Estas concesiones de políticos, esos razonamientos de políticos son políticos. Pero eso quiere decir que no hay escuela de bases. Entonces nunca vamos a salir de este problema. Ningún partido ha habido escuela de bases, jamás, porque el PRI era un partido hermético, totalmente de hormigón armado, pero era una doble moral tremenda. Porque igual que Morena. Salían a decir, sí, pero por lo menos, sí. No, pero nosotros por lo menos conocemos todo el desmadre de Morena, conocemos todo el... ¿Cuándo conocimos los desmadres que había en el PRI? Enrique Dulces es un excelente el Fisgón, Enrique Dulces, son gente muy valiosa. El problema es que a Morena se le pegaron como moscas, se le siguen pegando como moscas gente que ya no tiene rumbo político. ¿Por qué? Porque además la política es así, siempre ha sido igual. No hemos cambiado como seres humanos, no vamos a evolucionar en los próximos 100 años hasta que no haya una hecatombe, se los puedo firmar por escrito, hasta que haya una hecatombe y digamos,
estos partidos políticos ya no tendrían por qué estar gobernando ni presidentes ni partidos, sino ciudadanos. Y de todos modos, en 1000 años que hayamos gobernado los ciudadanos, nos vamos a seguir haciendo mierda porque esa es la condición humana. La cuestión es que ahorita estamos cernidos en una condición política que es muy errónea, sí, es muy deleznable, sí, pero siempre ha sido deleznable. O sea, es que siempre fue. Lo que pasa es que la visten de estatutos, la visten de leyes que son simplemente cuestiones que se tienen que cumplir, pero no es cierto. Los seres humanos somos un dechado de desvirtudes también. Pero si todos pensáramos así, entonces vamos a vivir en la anarquía porque no hay manera de salir. Para mucha gente la única manera de poder vivir sería la anarquía, pero tenemos que ceñirnos a la política. ¿Por qué? Porque es así, porque no nos queda de otra. Es como es como decir papá, mamá e hijos, esa es la familia, ¿no? El señor es el dueño aquí de... A ver, espera. Es que el ejército... Oiga, a ver, ok, ya lo dijo, ya lo escuchamos bien. ¿Quieres decir algo nuevo? Sí, algo nuevo. Las policías locales, la gente está diciendo en varios lugares que se debería impulsar la formación de policías locales honestos, bien preparados. Y López Obrador no lo está haciendo. Porque le tomaría años enteros. Eso ya no lo va a ver él en vida. Y probablemente ninguno de nosotros. Hasta que existe una policía. Miren, hasta que existe una policía. A ver, preguntémonos. Tan sensible como los gringos que matan a los negros en el norte. A ver, hasta que existe una policía como la española. Tan buena y tan justa que también le dan de catorrazos al pueblo y es represorísima la policía en España, como la policía en Holanda, el mismo país donde yo me eduqué, que dije yo, la democracia más chingona del mundo, donde a los que querían protestar por el COVID les daban de macanazos y los mandaron a su casa y a ver, espérenme tantito, las policías civiles o militares o lo que sea siempre van a ser represoras porque ese es su trabajo. El problema es cuando un presidente les dice repriman. Y eso es lo que no quiere López Obrador. Ahora, comparemos las policías también. ¿Y ya han visto en estos últimos 3 años y medio alguna represión por parte del gobierno? ¿Alguien puede decir que ha habido una sola represión por parte del gobierno? Ni una sola. La única ejecución extrajudicial que hubo por parte del ejército la castigó ya la defensa y la sacó Ernesto Ledesma y acompañó el Ernesto Ledesma a la víctima del papá y del sobrino. Era un muchacho y un sobrino en Nuevo Laredo, me parece que eran ellos de Chiapas, y lo sacaron y lo expusieron. O sea, se sobreexpuso el caso. Entonces eso es muy ejemplar. Aunque no parezca, son pequeñas gotas de destellos de que esto podría cambiar, sí y solo sí, ¿no? Ayuda el ejército, ayuda el pueblo, ayuda a los periodistas, pero está cabrón porque hay muchas fuerzas en contra. O sea, lo que usted me está diciendo es cierto, pero son fuerzas en contra. ¿Sabe qué? Yo creo que, no es que no se critique a este gobierno, por supuesto, y además creo que somos sumamente críticos, justo los que estamos aquí y varios de los que están en el público que los conocen, somos muy críticos de lo que está pasando. Ojo, pero yo quisiera este gobierno a lo que hemos vivido anteriormente. Creo que todavía vamos apenas en un camino, ¿no? Que apenas vamos empezando a andar. ¿Por qué? Porque nos encontramos un país absolutamente destrozado, donde el ejército, las policías y el poder judicial y los políticos estaban verdaderamente sumidos en la corrupción. No es tan peor que hoy. No, yo creo que no es tan peor. A ver.
espéreme porque usted ya habló y mi compañero no ha hablado. A ver. Buenas tardes. Recién llegué, pero ya me di cuenta más o menos cómo está la cuestión con el señor. Mire, en lo personal, y creo que todos deberíamos de hacer eso, es poner en una balanza la labor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para usted, le pregunto concretamente, ¿ha hecho algo positivo el presidente? Nada Claro. más, ¿sí o no? Porque creo que hace abuso de la palabra. No, usted hace abuso de la palabra. Le pregunto concretamente, ¿sí o no? No, no, no. No, ya vi que está haciendo abuso de la palabra. No, no, no. ¿Eh? Por eso es lo que le digo, ¿sí o no? No, pero se va a prolongar, ya lo vimos. Sí. Siga. Miren, para mí, y creo que así debe de ser, todos debemos de poner en una balanza la labor del presidente, ¿sí? En mi balance personal, para mí este presidente ha hecho en lo que yo tengo de vida, que ya es bastante, que he padecido muchos regímenes priistas y luego panistas, no se compara lo que ha hecho este presidente con ninguno, ¿sí? Hechos positivos son innumerables, ¿sí? Innumerables. Por ejemplo, la política social, como unos 20 millones de mexicanos de todas las edades están gozando de esa política social. Y regalar, no regalar, ¿sí? En Europa no regalan regalar, el dinero. ¿sí? En Dinamarca y Holanda, Ok, que son democracias que admiramos, regalan dinero, regalan y regalan. Por favor, sí. Ese dinero que se está dando, ok, usted dice regalar el dinero, está bien que se lo regalen. Yo prefiero que se lo regalen a los pobres a que se lo roben los políticos y empresarios. No, nada, ¿sí? Y además, ese dinero es, por un lado, se está recabando por los impuestos que están obligando a pagar a los megaempresarios que por decenios no pagaron. ¿Sí? Otro aspecto. Entonces digo, si usted no está de acuerdo, prefiere que sigan sin pagar impuestos los megaempresarios. Momento. Otra parte de los recursos multimillonarios de la política social es que el presidente renunció a la mitad de su salario y obligó a todo el aparato demagogia. No, porque antes el gasto de egresos anual era nada más para gasto corriente, para la casta gobernante, ¿sí? Y entonces la mayor parte se la llevaban los políticos. También renunció totalmente a privilegios. No, Bartlett. ¿Bartlett qué? Sí, pues él se regeneró de por sí. Nunca vio usted sus intervenciones como legislador. Hay que informarse tantito, no con lo mismo. Ok, sí. Bueno, entonces, me pidió ejemplos, ese es uno. Todas las inversiones que ha hecho sin endrogarse, ¿sí? Momento, ¿sí? El aeropuerto Felipe Ángeles, ¿sí? La refinería, no es cierto. Eso no. La refinería, las seis refinerías que el gobierno había dejado abandonadas, las está rehabilitando, las está renovando. El Tren Maya, las vacunas, el dólar. más de 200 millones de vacunas que se pagaron con recursos propios. Rehabilitar el sistema de salud, los hospitales, con equipos, con personal. Eso es pura demagogia, ¿cómo no?
Niños Bueno, con cáncer. le pregunto a usted concretamente, ¿para usted el gobierno de López Obrador ha hecho algo positivo? Yo creo que sí, se ha fijado más en Pues entonces haga un balance de lo que ha hecho y todos tenemos, como dijo la señora Paloma, críticas y no estamos de acuerdo con muchas cosas, pero no vamos a estar de acuerdo con todo, pues es absurdo. Sí, el presidente no llegó ahí para darme gusto a mí o a pequeños grupos, sí, llegó ahí para gobernar y usted está consciente de la campaña permanente de ataques, de infamias y perversidades que le está haciendo la prensa vendida, que aparte de que le están pagando empresarios y políticos, también de su ronco pecho está poniendo de su parte, porque les dejaron de dar los embutes, en unos casos millonarios, que ya no reciben del gobierno, lo siguen recibiendo de los empresarios, de los políticos, y aparte, esos son igual, y ya lo ha demostrado el señor. Sí, también. La prensa extranjera, Todos claro, son iguales, está donde mismo. manipuladísima la Nada prensa más que aquí extranjera. son súper corruptos. Y bueno, en fin, ya, muchas gracias, ya le di unos ejemplos que son más que evidentes, que salieron con recursos propios, sin Ya es endeudar hora, al ¿verdad? país. Ya es hora. Sí. Ya tenemos que acordarlo, ya es Muchas hora. gracias, compañera. Gracias por su intervención. Así es. A ver, esta feria tiene que seguir, hay una programación y ya tenemos listos lo siguiente, que no me sé muy bien qué es, pero que nos... ni más ni menos tenemos aquí a Elvira Concheiro, que ya llegó, que ya están ahí y ya están. Por favor, pasen. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a Horacio, Gracias. muchas gracias a todo el público y bueno, pues aquí seguimos. Y para esto sirve la...